Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta y mensajero Muhammad, con su familia, con sus compañeros y con todos nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Bienvenidos de nuevo a las llaves del cambio, y hemos venido analizando diferentes conceptos en estas últimas noches de Ramadán. Que Allah subhanahu wa ta'ala las llene de bendiciones y las llene de devoción y sobre todo las llene de cambio, porque si pasan estas noches sin haber logrado unos cambios en nuestras vidas, habrán pasado en vano, porque son noches de cambio al fin y al cabo. De eso inshallah vamos a hablar. ¿En qué sentido tienen que ser noches de cambio? En el sentido de que nos tienen que fortalecer nuestra trayectoria hacia Allah subhanahu wa ta'ala, la fortaleza que necesitamos para seguir firmes en el camino hacia nuestro Creador hasta llegar a la seguridad con Allah subhanahu wa ta'ala, hasta llegar al aman, a un estado de taqwa con Allah subhanahu wa ta'ala, de conciencia profunda y presencia con Allah subhanahu wa ta'ala. Y en este camino de fe con Allah subhanahu wa ta'ala se necesitan, son precisos dos componentes. Un componente de sabr, un componente de paciencia y un componente de shukr, un componente de gratitud. ¿No? Son los dos componentes, las dos vertientes que le dan, digamos, cuerpo a la fe, al imán. Y son las manifestaciones del imán. Una persona con imán se manifiesta en su actitud hacia la vida llena de paciencia y perseverancia y llena también de gratitud hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, hacia estos términos nos vamos a dirigir en los siguientes capítulos. Hoy, inshallah, vamos a hablar de sabr. Vamos a hablar de la paciencia, de la perseverancia con Allah subhanahu wa ta'ala, como actitud en la vida en general. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Apoyaos, buscad ayuda en la paciencia y en la oración. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Y esa oración, que también es una fuente principal de paciencia en el Islam y de constancia, son oraciones que resultan demasiado grandes. Quizá algunos las ven como dificultosas. Rezar 5 veces al día como mínimo lo ven como algo dificultoso, excepto las personas que se concentran en su oración, disfrutan de su oración y conocen el sentido de lo que están haciendo. Illa ala al-khashi'in. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Es algo inmenso, excepto para esas personas que tienen khushu'. El khushu' es la devoción y la concentración y la presencia con Allah subhanahu wa ta'ala en cada una de las oraciones. Es como si fuese cada una la última. Rezamos el Fajr y no sabemos si vamos a rezar el Dhuhr. Rezamos el Dhuhr y no sabemos si vamos a rezar el Asr. Es como Salatu Muwadda', la oración de alguien que se despide de la vida. Imaginaos que cada oración fuese la última, ¿no? Una actitud hacia la oración como si es la última oración, que la siguiente yo ya no voy a estar en esta vida. ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a realizar esa última oración de nuestras vidas? Con una entrega absoluta a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí o no? Una entrega absoluta a Allah subhanahu wa ta'ala. A eso se refiere Salatu Muwadda', la oración de alguien que se despide. Yo creo que con tener una oración en nuestras vidas de muwadda', ¿no? Una oración en la cual logremos ese estado de concentración y de devoción y de entrega absoluta a Allah subhanahu wa ta'ala, sería suficiente para lograr un cambio inmenso en nuestras vidas. Solo una de esas cientos de oraciones que ofrecemos, teniendo en cuenta que se llevan a cabo al menos 5 cada día, ¿no? Una sería suficiente con esa actitud. Entonces, el salat en esta ley está unida, ligada con el sabr. Y algunos eruditos, algunos exegetas, intérpretes del Corán, han dicho que el sabr ahí significa de una forma implícita al-siyam, que está hablando de el ayuno y la oración, la salat. Al-sabr o salat, el ayuno
y la oración. Y estamos en el mes del ayuno y de la oración. El mes del ayuno es Ramadán y el mes de la oración es Ramadán. Porque incluso Ramadán tiene oraciones que no existen fuera del mes, ¿no? Especialmente estoy hablando de la oración de At-Tarawih. Entonces es absolutamente un sinsentido pasar por un mes que es por antonomasia el mes de el ayuno y el mes de la oración, el mes de la paciencia, as-sabr, y el mes de la oración y su devoción, que es el khushu', y no lograr nada de ambas cosas. Y ni siquiera tener en cuenta la importancia de ambas cosas y cómo ambas cosas nos dan esos componentes que hemos dicho al principio de sabr y de shukr, de gratitud. Y la salat, la oración, es una, entre comillas, una ofrenda a Allah subhanahu wa ta'ala en señal de gratitud. Rezamos porque somos personas agradecidas a Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabr wa salat es as-sabr wa shukr, porque el maqam de as-salat es el maqam de shukr, el estado de gratitud absoluta ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso empezamos la oración con una palabra que es alhamdu. No, el orante al recitar el Corán, la primera palabra que recita es la palabra alhamd, que está en Surat al-Fatiha. Iniciamos la oración con el Fatiha y el Fatiha es hamd, es gratitud ante Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Agradecidos ante Allah por todo lo que nos da. No, decimos que elogiamos a Allah y mostramos gratitud a Allah subhanahu wa ta'ala por ser nuestro creador y ser nuestro sustentador. Entonces, este es el maqam de sabr. Y vamos a hablar rápidamente de la paciencia, sabr, la perseverancia con Allah subhanahu wa ta'ala. Han dicho los eruditos que sabr es de tres tipos. Un tipo que tiene que ver con sabr inda al-musiba, cuando algo malo nos ocurre, cuando pasa algo adverso en la vida, si somos pacientes, si somos resilientes en esa situación o no. Allah subhanahu wa ta'ala dice acerca de ello en Surat al-Baqarah: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, y dales buenas noticias a los pacientes, a las personas que son pacientes. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Aquellos que cuando les pasa una adversidad, cuando les ocurre alguna catástrofe en sus vidas, una pérdida, dicen: somos de Allah y a Allah hemos de volver. Y esta ley viene precedida por otra ley que enumera diferentes pérdidas en la vida. Perdemos bienes materiales, perdemos personas queridas, ¿no? Sufrimos hambre, sufrimos necesidad en la vida, etc. Y ante estas adversidades se mantiene uno paciente con Allah subhanahu wa ta'ala, sabiendo que lo que nos ha quitado Allah subhanahu wa ta'ala es menos de lo que nos ha dado y nos ha dejado. Y sabiendo que estamos en buenas manos con Allah subhanahu wa ta'ala y nuestras palabras reflejan ese estado y esa actitud y decimos: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, somos de Allah y a Allah hemos de volver. Ese es el primer tipo de sabr. Cuando Allah dice: wasbir li hukmillah, no wasbir li hukmi rabbik, no, ten paciencia por lo que Allah decide para ti y lo que Allah te ha destinado. Wasbir li hukmi rabbik, ten paciencia por el decreto de tu Señor. Y cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos da una promesa muy bella y dice: la yusibu al-mu'mina min hammin wala ghammin wala adha illa kaffara Allahu bihi anha. Cualquier adversidad que te pasa en la vida, cualquier tristeza, cualquier momento de, digamos, de angustia que pasas en la vida, el ham o el gham, cualquier perjuicio y daño que sufres en la vida, Allah te está lavando y te está limpiando de tus faltas y de tus pecados que has acumulado en tu vida. Kaffara Allahu bihi anha. Allah subhanahu wa ta'ala te está perdonando a raíz de eso. Simplemente es que tienes que tener la conciencia de que
Allah subhanahu wa ta'ala quizá a través de una adversidad quiere un beneficio para ti. Quizá odiéis algo y sea algo bueno para vosotros. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, quizá odiéis algo y Allah ponga un bien inmenso en ello. Allah ponga en él un bien inmenso. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah te está limpiando hasta incluso una espina que te ha entrado y te ha picado ahí en la mano o en el pie o lo que sea, una espina. Con esa espina, una adversidad tan pequeña, con una pequeña espina, Allah subhanahu wa ta'ala te está perdonando algo con eso. ¿No? Esta es la actitud optimista, positiva del creyente con Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginad vivir con esta actitud y con esta mentalidad, ¿no? Ante la vida. Es una resiliencia inmensa. Incluso si nos hacemos daño con algo, decimos, bueno, a lo mejor Allah ha querido algo bueno a través de ello. Una actitud muy positiva ante la vida, muy optimista ante las adversidades. Y esa actitud de optimismo nos mantiene con las ideas frescas y nos ayuda a salir de cualquier túnel en el que nos metemos por las diferentes circunstancias de la vida. Ese es el primer tipo de sabr, de paciencia. El segundo tipo de sabr es la constancia en las acciones adecuadas, buenas, correctas. Es el sabr ala ta'a. La obediencia de Allah subhanahu wa ta'ala necesita una paciencia porque es un camino relativamente largo que necesita una constancia. Es un trayecto que necesita una persona que es de resistencia a las largas distancias, ¿no? Necesita un mediofondista, hablando en términos atléticos, ¿no? Dice Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Quizá o seguramente Allah subhanahu wa ta'ala dice, sabemos que tu corazón se siente estrecho por lo que dicen de ti, ¿no? Los comentarios que decían del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su época, comentarios muy despectivos, muy peyorativos, ataques verbales, ataques físicos incluso que ha sufrido, y que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a veces se sentía molesto por ello, yadiqu sadruka, es decir, sentir esa estrechez y ese malestar, bima yaqulun, por lo que dicen. Le dice, la solución es fasabbih bihamdi rabbika, proclama la alabanza de tu Señor, wa kun ma'as sajidin, y estate con aquellos que se postran ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y sajidin está salat, ¿no? Siempre salat está unida a sabr, a la paciencia. Wa kun ma'as sajidin. ¿No? Tienes que estar con aquellos que se postran a Allah subhanahu wa ta'ala, porque en el momento de la postración es cuando estamos más cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. Quizá en un episodio próximo hablemos específicamente de salat, específicamente de esa adoración tan importante y muchas lecciones que podemos sacar de ella. Wa'bud rabbaka, dice Allah subhanahu wa ta'ala, concluyendo esta prescripción, este remedio al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Y adora a tu Señor hasta que te venga la certeza. La certeza es la muerte aquí. Es lo único cierto que tenemos. Wa'bud rabbak. Mantente constante en la adoración de tu Señor hasta que llegue tu momento de certeza. Eso es una indicación hacia la constancia y hacia la paciencia. Es una paciencia en la ibada, en la adoración, en la obediencia, al-ta'a. El tercer tipo de paciencia es una paciencia de no caer en lo que no es
adecuado, no es correcto en lo que es una falta y lo que es ilícito. Sabr anil ma'siyah. El tener una paciencia que nos detiene de caer en algo indebido. Y acerca de esto, quizá una de las mejores historias, uno de los mejores relatos que tenemos en el Corán, es el relato de Yusuf, alayhi salam, José, el profeta José, que la paz sea con él, ¿no? Y todas esas adversidades que ha tenido y esa paciencia ante las adversidades. Y esa paciencia en la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, y especialmente tenemos la escena más importante, que es cuando una mujer intenta seducirle y él se resiste, se resiste ante ella. Tiene la fortaleza suficiente para decir no, ¿no? Muchas veces la palabra más corta, que es el no, nos cuesta muchísimo. Es una palabra que tenemos que aprender, decir no cuando tenemos que decirla. Es esencial. Y es una de las palabras que quizá más nos ayuda en la vida. Saber cuándo tenemos que decir no. Él dijo no. No voy a caer a este nivel. Y ella no quiso detenerle de marcharse. Es decir, rompió su camisa. Es decir, que él intentaba resistirse y ella lo agarraba y lo, tiraba de él hacia ella. Y a raíz de eso fue juzgado injustamente, entró a prisión, estuvo varios años en prisión hasta que salió. Y entonces un periplo de adversidades a raíz de esa decisión, pero él firme en su decisión, ¿no? Y dice en una súplica a Allah subhanahu wa ta'ala, si no me evitas lo que ellas traman, esa mujer y su entorno trama contra mí, asbu ilayhin, quizá me incline hacia ellas. Entonces pedía paciencia y fortaleza a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esta es la gran fortaleza. Es la fortaleza más importante que nos acompaña en el camino y es el camino. La paciencia, as-sabr, es el camino en sí y nos tiene que acompañar en todo el camino. Adora a tu Señor hasta que llegue tu momento de certeza, que es la muerte. Y salgas de esta vida protegido por la paciencia con Allah subhanahu wa ta'ala, con el sabr, y esos tres tipos de sabr que muchos eruditos han detallado, que es la paciencia a la hora de las adversidades y tener una actitud de gratitud con Allah subhanahu wa ta'ala, la paciencia a la hora de la constancia y mantenerse firme en el camino de la adoración y la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, y el tercer y último tipo de paciencia es la paciencia ante las seducciones y ante las tentaciones de la vida y ante la naturaleza de la vida, que es seductora y embaucadora y nos intenta distraer de nuestro objetivo y de nuestro destino y de la centralidad de Allah subhanahu wa ta'ala en esa visión del mundo. Así que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé paciencia y que Allah subhanahu wa ta'ala nos otorgue este maqam, este estatus de sabr, y que nos acompañe hasta que llegue el momento de nuestra certeza, como dice Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, seguimos hablando en los siguientes capítulos de estos conceptos. Hablaremos de conceptos y adoraciones como la oración o como el ayuno en relación con este concepto de la paciencia, así que no os lo perdáis. Y muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención, vuestro tiempo. Nos vemos muy pronto, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.